que me acuerdo. Listo. ¿Ahí todos me escuchan? ¿Todos ven el PDF? Sí, profe. Listo, les comentaba que ya damos por visto el capítulo 8 con el tema que vimos anteriormente. Gracias, profesor. Buenos días, profe Freddy. Yo también lo había saludado, pero no, seguramente no me escuchó porque tenía el micrófono apagado. Lo que trae tinto. Sí, sí. Sí, señor. Esto, y con eso damos, ya entramos al capítulo 9, que es el capítulo donde estudiaremos las diferentes transformaciones canónicas. ¿De qué se trata este capítulo de las transformaciones canónicas? Como les mencioné ayer, esto pueden haber para un mismo problema, pueden haber diferentes clases de hamiltonianos, dependiendo de las coordenadas que utilicen. En particular, vimos que el problema de el oscilador armónico, ¿sí? Dependiendo de inclusive del sistema de referencia, puede haber un sistema de referencia donde el hamiltoniano, donde la energía del sistema no se conserve. Sin embargo, bajo un cambio de coordenadas puede uno encontrar un conjunto de coordenadas canónicas para los cuales el hamiltoniano se conserva. Entonces, no hay ningún tipo de teorema que diga que el hamiltoniano tiene que ser una cantidad conservada. Nosotros tenemos el teorema de la conservación de la energía, no la conservación del hamiltoniano. El hamiltoniano puede ser una función muy diferente de la energía. Entonces, claro, en los casos comunes coincide con la energía, pero para ciertos sistemas de coordenadas, ¿sí? Digamos, usualmente para las coordenadas más naturales, ¿sí? Puede coincidir con la energía. Pero el hamiltoniano, en la gran mayoría de los casos, no coincide con la energía, ¿sí? No coincide con la energía. No existe nada como la conservación del hamiltoniano, eso no existe. Existe es la conservación, el teorema de la conservación de la energía. La energía sí se conserva, el hamiltoniano no. Como vimos en la clase de ayer, en un caso, el hamiltoniano era una cantidad no conservada, en otro caso, sí se podía ver en el otro caso, el hamiltoniano sí era una cantidad conservada para el mismo problema, sin cambiar de problema y para el mismo sistema de referencia. Entonces, ahora, en el caso que veíamos ayer, la energía, Profe, ¿sí? profe, buenos días. Disculpe una pregunta. ¿Conservar es lo mismo que invarianza? Conservación no es lo mismo que invarianza, ¿no? Esa pregunta es muy importante para mí, ¿sí? Muy importante. No deben confundir invariancia con conservación, dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, ¿sí? Invariancia significa que la cantidad es la misma cuando uno pasa de un sistema de referencia a otro. Y entonces las cantidades escalares son invariantes, es decir, valen exactamente lo mismo en cualquier sistema de referencia. La conservación de una cantidad es otra cosa. Dice que su derivada respecto al tiempo es igual a cero. Entonces, esto es muy bueno porque a veces los estudiantes tienden a mezclar el concepto de invariancia con el concepto de, eh, con el concepto de conservación. Y son por ejemplo, veamos
veamos el caso. La energía. La energía, si ustedes ven un cuadrivector, en un cuadrivector, ¿qué es la energía? A ver, nosotros, esos de los cursos de relatividad, no pido que para los que no son físicos. A ver, voy a hacer un paréntesis, porque esto es muy bueno. Vamos a ver cómo transforma la energía, ¿ok? Relativísticamente. Vamos a hacer un paréntesis y ver eso. Eso es crucial, eso es crucial. Si ustedes no pueden salir como maestros en física sin tener eso claro, ¿ok? Lo vamos a aclarar acá. Ok. ¿Ahí todos ven el whiteboard? Sí, profe. Listo. Entonces, en la relatividad especial, nosotros tenemos que un cuadrivector, ¿cuántas componentes tiene? Llamémoslo el X su alfa. Eso es X0. 4. Exactamente. 4 componentes que nosotros la vimos. La componente X0 era la velocidad de la luz por tiempo, ¿sí? X0 era igual a C por T. ¿Ok? Ahora, vamos a definir una cantidad que vamos a llamar U alfa, que va a ser la derivada de X alfa respecto a tau, donde tau es el tiempo propio, ¿sí? Donde tau es el tiempo propio de la partícula, ¿sí? O sea, ustedes imagínense la partícula. Una partícula que va viajando. Digamos, podría ser la Tierra. La Tierra, vista desde el universo, puede verse como una partícula. Alguien en el centro de la galaxia verá cómo la Tierra va dando vueltas alrededor de ella, a razón de 200, creo que 200 millones de años demora la Tierra, bueno, o alrededor del Sol. Alguien en el Sol vería la Tierra como le da vueltas. Entonces, el tiempo propio sería el tiempo que mediría su celular. El tiempo que mide su celular, ese es el tiempo propio, tau. Y esa cantidad es un invariante relativista. ¿Por qué está asociado con un invariante relativista? ¿Por qué? Porque fíjese, ¿cuál es la magnitud de alfa al cuadrado? ¿Esta cantidad es invariante relativista, señores? Ups, sorry. Disculpa. A ver. Aquí. Eraser. Listo. Miren, esta cantidad. Esta cantidad
pregunto, estoy haciendo la pregunta, ¿es invariante relativista? ¿Eso es un escalar? Eso es un escalar, porque no tiene ningún índice. Escalar, sí, no sé si es escalar, es invariante. Claro que es escalar. El único índice que tiene está contraído. ¿Sí me hago entender? Es escalar. Entonces es un invariante relativista. Y esto es igual a x0 por x0 menos, bueno, uno lo podría escribir más, x1 X1, X1, X2, X2, X3, X3. y así sucesivamente. ¿Sí? Esto es igual a x0 al cuadrado, porque el abajo y el arriba no le afecta a la componente 0. Recuerde que la métrica, la componente 0, 0 de la métrica es 1. Y acá sí es menos x sub 1 arriba al cuadrado, porque si subimos este 1 y lo ponemos arriba, se introduce un menos y queda de esa manera. ¿Ok? Ah, bueno, aquí eh, más es puntos suspensivos es el asunto. Listo. Menos x2 al cuadrado menos y así sucesivamente. ¿Hasta ahí es claro para todos? A ver, para Damaris, ¿es claro? Sí, profe. Profe, yo no entiendo por qué ahí serían válidos los menos. Ok. Está bien, ya le explico. Segundo. ¿El qué? El x1 es igual a g1 beta por x beta. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esto es igual G1 beta. G1, G1 0 da 0. G1 2 da 0. G1 3 da 0. En esta suma, porque aquí hay una suma, en esta suma el único que sobrevive es G1 1 por X1. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y cuánto vale G1 1? Menos uno. Menos 1. Entonces, X1 abajo con índice abajo es menos X1 con índice arriba, ¿sí? Cuando reemplazamos esta cantidad acá, cambiémosle de color un segundito. Pongámosle. Cuando reemplazamos esta cantidad acá, nos queda entonces esto menos x1 al cuadrado, que esta es la métrica de Minkowski que nosotros conocemos. ¿Eso le aclara el asunto? Sí, sí, ya ahora sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, listo, voy a borrar toda esta parte. Voy a borrar el qué. Esto.
Eso. Y entonces, pero yo estaba calculando x alfa por x alfa. Y esto nos da que era x0 al cuadrado menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Listo. Listo. Entonces, en el sistema donde la partícula está, digamos, en un sistema donde la partícula está en reposo, podemos ubicar o decir que podemos decir que que x vector de esa partícula está en la coordenada 0, sin temor a equivocarnos. O sea, y decimos la partícula, asumamos que la partícula está parada en el punto x igual a 0. En el sistema donde ella está en reposo, con el paso del tiempo, ella seguirá estando en esa posición. Porque ella está en reposo. En ese sistema de referencia primado, ella está en reposo. Y entonces esta componente, uno puede, sin temor, uno puede decir que es 0. ¿Sí? Por elección, porque decidimos que estuviera parado en el origen. Y en ese caso, la magnitud de c al cuadrado simplemente será c cuadrado por tiempo al cuadrado. Su propio tiempo, o al tiempo al que mide ese reloj. Ese tiempo lo vamos a llamar simplemente tau al cuadrado. ¿Listo? Y este tau es un invariante relativista. ¿Ok? ¿Sí? Con esto quería mostrar que el tau como tal es un invariante relativista, o sea que realmente que él no cambia. ¿Sí? Ahora, si por casualidad esto no es 0, esta posición tampoco permanece fija porque él está quietico ahí. ¿Sí? Entonces, igual será un invariante. ¿Ok? ¿Preguntas sobre eso? Este V de alfa, como es la derivada de un vector respecto a una cantidad invariante, cuando x transforme a x' beta igual a lambda beta alfa por x u alfa, entonces U de alfa, U prima beta será igual a la derivada de x' beta respecto al tau, y esto es igual a la derivada respecto a tau de lambda beta alfa por x alfa. Pero lambda como tal depende de quién, de gamma y de beta, ¿se acuerdan? Pero gamma y esos dependen de las velocidades, no depende de tau. No depende de tau. Entonces, esto es lambda beta alfa por la derivada de x alfa respecto de tau
Y esto no es otra cosa que lambda beta alfa de u de alfa. Es decir, esta derivada transforma como transforman las coordenadas con la misma matriz. Por lo tanto, podemos decir que es un vector. ¿Eso es claro para todos? ¿Para Víctor Heredia es claro? Sí, sí, señor. ¿Para Fernanda Chapués es claro? Sí, profe. Listo. Vamos a definir de manera similar el momento. Entonces, permítanme, voy a borrar esto. El momento lo vamos a definir como P de alfa igual a M de alfa, la masa en reposo de la partícula, por U de alfa. Ese es el cuadrimomento. Nosotros podemos demostrar ciertas propiedades. De aquí podemos relacionarlo con el momento lineal. ¿Cómo? Venga a verle hecho cabeza. Si nosotros tenemos que un pequeño incremento, que una pequeña distancia, un pequeño elemento de área es igual al cuadrado, es igual a c cuadrado por tau al cuadrado menos dx al cuadrado menos dy al cuadrado menos dz al cuadrado. ¿Sí? Digo, esto por t, aquí miento, aquí por t, no por tau, esto por t. ¿Mm? Esto, entonces, pero me acuerdo cómo es que va el argumento. ¿Cómo es que va el argumento? Este ds es de x alfa por dx alfa. Igual a ds cuadrado. Y eso, por eso nos quedó de esta manera. ¿Eso es claro para todos? Donde dx alfa donde dx alfa es igual
AC por D de T por dx por dy por dz. ¿Ok? Listo. Ya podemos borrar lo demás, ¿cierto? Listo. Exacto. Entonces, en el sistema de referencia en el que está en reposo y en el origen de X alfa, va a ser simplemente C por tau, coma 0. En un sistema de referencia donde la partícula está en reposo. En ese sistema de referencia de X alfa por dx alfa, será simplemente C por tau al cuadrado. ¿Eso es claro para todos? A ver. Para Juan Felipe, ¿eso es claro? Sí, profe. Para el profe Freddy, ¿eso es claro? Sí, las coordenadas espaciales son Sí. 0. Son 0. Si las coordenadas espaciales son 0, entonces únicamente queda el t y queda únicamente tau al cuadrado. ¿Sí me hago entender? En un sistema de referencia en reposo. ¿Ok? Sí. Este tau es lo que llamamos... bueno, aquí sería de C por de tau. Aquí sería un de tau. O sea, esto sería igual a C por d de tau al cuadrado. Porque son diferenciales. ¿Listo? Es decir, este vale de alguna manera C cuadrado por d de tau. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos esto de S de S cuadrado. Nosotros tenemos que C cuadrado, digo, que D por d tau será igual en general para otro sistema de referencia que no sea el de reposo, pero va a ser C cuadrado por D de T al cuadrado menos de X al cuadrado menos de Y al cuadrado menos de Z al cuadrado. Ojo, esto es en otro sistema, o sea, esto que está acá es en el sistema de reposo de la partícula y ahí vale C por d tau. Ojo con el argumento, es decir, la norma de este argumento en la métrica minkowskiana vale C por d de tau al cuadrado. Pero esta norma es invariante. O sea, su valor no cambia. En cualquier sistema de referencia vale lo mismo. Como en cualquier sistema de referencia vale lo mismo, yo he utilizado un sistema de referencia donde la expresión es muy sencilla y en ese sistema de referencia he calculado el valor de este invariante, pero yo sé que ese invariante es exactamente el mismo, tiene el mismo valor en cualquier sistema de referencia.
Es decir, el valor por C por de tau es cierto, lo calculamos en un sistema de referencia especial, pero como ese invariante es un invariante, el valor de ese invariante debe ser C por de tau en cualquier sistema de referencia, y donde tau, por definición, es el tiempo que mide el reloj de la partícula en el sistema donde ella está en reposo y en el origen. ¿Ese discurso quedó claro? ¿Para William Bartori quedó claro? Sí, profe. ¿Para Lorena Narváez está claro? Sí, profe. Listo. Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a derivar respecto a tau en ambos lados. ¿Sí? Entonces voy a... sí. Entonces ya vamos a borrar el lado derecho. Cuando uno habla de tiempo propio, se refiere a un sistema de referencia que está en reposo. Es el sistema de referencia de la partícula de la que le estamos construyendo el cuadripotencial, el cuadrivector de velocidad, y cuánto mide, cuánto da la hora su reloj de esa partícula. ¿Sí? El SUDE, muy mexicano, el reloj de la partícula, ¿qué hora da? ¿Qué hora da el reloj de la partícula? Ese reloj, esa hora que da el reloj de la partícula, obviamente como está con la partícula lo lleva en su muñeca, entonces está en reposo, es un sistema donde ella está en reposo, ¿sí? Y en ese sistema, ella no está cambiando su posición, porque está en reposo, ¿sí? Y la hemos situado en el origen, y en ese sistema, entonces, la única coordenada que va cambiando para la partícula es el tiempo. Las demás permanecen fijas. ¿Listo, mi profe? Muy bien, gracias, sí. Listo. Y entonces... vamos a derivar respecto a tau en ambos lados. Entonces queda la derivada de tau. Pinche. La derivada de tau respecto a tau, por un lado, más la derivada de respecto a tau de la raíz, que va a ser c cuadrado por dt menos, y para no embolatarlos, esto lo vamos a escribir como d de x vector producto punto por d de x. Ya, o si no nos vamos ahí escribiendo esta cosa, nos vamos a ir a gastar una eternidad. ¿Listo? Listo. ¿Y esto quién es igual? A esto le podemos aplicar la regla de la cadena. Esto es la derivada de la raíz respecto al tiempo por la derivada del tiempo respecto a tau. Esto es igual. Y la derivada de la raíz, esto entonces es ¿cómo le podemos hacer? Sí. Entonces, para calcular esta derivada de la raíz podemos factorizar este dt, o sea, la raíz, eso es la derivada respecto al tiempo. Y la raíz, ¿quién es? Vamos a sacar de la raíz este dt, lo vamos a sacar como dt.
por la raíz. Y como lo factorizamos, adentro quedó un c cuadrado. Ah, saquemos ese c también. Saquemos ese c. Ese c también lo sacamos. ¿Sí? Saquemos el c de la raíz. Entonces sacamos el c. El c por dt. Y entonces adentro, ¿qué queda? Queda el 1, que fíjese, si metemos el dt y el c, cuando entre acá queda dt al cuadrado y el c queda c al cuadrado, menos, y este dt pasa a dividir 1 sobre c cuadrado por dx. Entonces, a uno de los dt se los ponemos a un dx y el otro de los dt se lo ponemos al otro x. ¿Es claro para todos lo que hicimos? Para Damaris, ¿es claro? ¿Qué fue lo que hicimos? Sí, profe. Listo. Para Larry Urbano, ¿es claro? Sí, profe, me conecté un poquito tarde, pero sí voy cogiéndola. Fíjense, si metemos este de t por c, volvemos a recuperar la relación de arriba, porque este de t se va a cancelar con este c cuadrado, con este de t. Listo. Y esto... Listo. Y ahora vamos a borrar la parte de la izquierda. Todo esto que está acá. Vamos a utilizar otro color. Utilicemos el rosa. Listo. Chingados. Se me desapareció por aquí el bichito. Venga a ver. Listo. Eso está en rosa. Y entonces C por de tau. ¿Cuánto es C por de tau, señores? Esto es 1. De tau por de tau es 1. Entonces queda C igual a C por dt. Pero este dt se queda dividiendo por un dt. Ah, y todo esto estaba multiplicado por dt de tau. Y dt con dt... Por favor, apaguen el micrófono. ¿Le parece mucho? Le pones puro cultivo para eliminar el ambiente temporal. ¿Esto cómo se le...? Listo, ya lo silenciamos. Sí. ¿Listo? Y entonces aquí había este dt de tau. Y entonces sacamos este dt. Este dt con este dt
se cancela. Este dt con este dt da dt, da 1. Y esto queda entonces, o sea, queda dt por dt por la raíz de 1. Y esto que de x dt por dx dt es la velocidad al cuadrado sobre ese cuadrado. Y todo multiplicado por dt de tau. Y esto es, esta c se cancela con esta c. Esto da 1. Y nos queda que 1 sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado, donde beta es esto, es igual a de t de tau. Ups. Bueno, pretendía borrar esto. Recibí una 2. ¿Alguien hizo una pregunta? Ok. ¿Hasta ahí es claro para todos? ¿Para Eduardo Suárez es claro? Profe, una pregunta. Sí. Dígame. Acaba en la parte inferior derecha, dice, es igual a la derivada con respecto al tiempo de t por c, ¿no? Ah, sí, Abajo. sí, ahí, es que ahí, ya, sí. ¿Qué pasó ahí? Tiene razón, ahí hay una inconsistencia. A ver. Sí, es que este D no iba. Nosotros lo que estábamos era haciendo de tau sobre de tau, ¿sí? Entonces, de tau iba ya así de esta manera. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Listo. Este D no iba, y en todas las expresiones arriba borren este D, porque era de tau sobre de tau, y de tau era la raíz de esto, ¿listo? De tau era, este es de tau al cuadrado. Ok. Gracias por señalar esa inconsistencia en la notación. Ok. ¿Es claro para todos ahí la inconsistencia? ¿Para Larry Urbano es claro ahí el problema que había? Sí, profe, le estoy observando. Listo. Profe, a mí no me quedó claro. ¿Podría explicarlo? Esto sí, lo que pasa es que lo que había sucedido, lo voy a explicar aquí con otro color, con el azul. Lo que había sucedido es que estaba de tau igual a la raíz, y yo había dicho que tomaba aquí de tau, o sea, que tomaba la derivada respecto a tau. Y no, yo no tomaba la derivada respecto a tau, únicamente dividía por de tau. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Eso es lo que de alguna manera... Y acá, y aquí, digamos... Listo. Y entonces, este es un de tau. Venga a ver... Sí, venga a ver. Espérenlo, vuelvo a escribir para... Miren, aquí ya llegamos que de t de tau es igual al factor gamma. O sea, acuérdense de este resultado, ¿sí? El resultado es que de t de tau es gamma, ¿ok? Ese guárdenlo ahí. Ese es el resultado. Déjenme limpio bien la demostración para que ustedes la tengan bien clarita. Clear. Entonces, lo que nosotros teníamos que era que c por de tau era igual a la raíz
de C por D de T al cuadrado menos D de X producto punto por D de X. Esto debe ser igual a C por dt por la raíz de 1 menos de x punto de x de dt por d dt 1 sobre c cuadrado, y este de tau lo podemos escribir como de t por de tau por de tau por la raíz. Y la raíz es 1 menos, y aquí vimos la velocidad sobre el cuadrado, o sea, beta cuadrado. Este de tau se cancela con este otro de tau, este c con este c. De tal forma que aquí queda un 1, 1 queda igual a d de t respecto de tau por la raíz de 1 menos beta al cuadrado. De eso concluimos entonces que 1 sobre la raíz es igual a dt de tau. ¿Ahora sí queda claro para todos? Sí, Sí, profe. profe. Esto, cuando lo hice al principio, no me acordaba bien, estaba ahí como, porque era algo que no tenía pensado mostrar. Entonces, ahí estaba como tratando de echarle cabeza y por eso la presentación fue tan inconsistente. Pero ahora que ya me quedó claro bien el asunto, entonces es más sencillo presentar. Listo. Entonces, en últimas, de t de tau, bueno, el tau abajo es el factor gamma. Y ahí ya puedo borrar esto, ¿sí? ¿Puedo borrar esto, señores? ¿Lo están copiando? Bueno, nadie responde. Sí, lo vamos ¿Ah? denos un momentico. Ok. ¿Listo? Sí, está bien, gracias. Ok. Ok. Entonces,
Entonces, de t de tau es igual a gamma. ¿Y eso para qué nos sirve? Acuérdense que la velocidad, la cuadrivelocidad, u de alfa es igual a la derivada de x alfa respecto a tau. Pero esto es igual a la derivada de x alfa respecto al tiempo. Ah, chingados. Por la derivada de tau, del tiempo respecto a tau. Y esto es igual, ¿quién es la derivada de x alfa respecto a t? Entonces la derivada, esa es la derivada, entonces aquí tenemos de t de tau por la derivada respecto al tiempo. ¿De quién? De x alfa. ¿Pero quién es x alfa? C por t, coma, por x. Ese es el cuadrivector. Entonces, esto es igual. La derivada de c por t respecto a t, da t. ¿Quién es de t de tau? ¿Quién es de t de tau? A ver, Fernanda, ¿quién es de t de tau? Uno sobre raíz. 1 sobre raíz, o sea, es gamma, es el factor gamma. De t de tau es el factor gamma. Y nos queda, por la derivada de c por t respecto a t, nos queda c, coma, la derivada de x respecto al tiempo. Esto es igual a gamma, factor de c, y de derivada de x respecto al tiempo es simplemente la velocidad. Y entonces yo tengo que u de alfa es igual a gamma por c por b. Y ahora, el momentum, el cuadrimomentum, p de alfa, va a ser igual a m0, donde m0 la masa en reposo por u de alfa. Esto va a ser igual, entonces, ¿a quién? A m0 por gamma por c, coma, por m0 por gamma por b. Esto, aquí podemos multiplicar por c para tener c cuadrado y dividimos por c, y esto nos queda igual. Esta m0 por gamma es la masa relativista por c cuadrado sobre c, y m0 por gamma es la masa relativista por la velocidad. Esto es igual, m0 por c cuadrado es la energía total, es la energía del cuerpo, lo que tiene que ver la cinética, sobre c por el momento. ¿Listo? Es decir, la energía es la primera componente, la componente cero de un cuadrivector. ¿Sí? Ojo, la energía respecto a transformaciones de Butch, es la componente cero de un cuadrivector. Respecto a rotaciones, la energía habíamos visto que era un escalar. Entonces, el carácter tensorial de una partícula, de una cantidad, también depende respecto al tipo de transformaciones. Butch significa cambios de sistemas de referencia, o sea, aquí estamos cambiando de un sistema de referencia a otro, que son la clase de transformaciones involucradas en la relatividad especial.
Entonces, pero si nosotros solo nos limitamos al tipo de transformaciones que involucran rotaciones, las rotaciones no cambian la energía, la dejan invariante y la energía es un escalar respecto a rotaciones, pero es una componente de un cuadrivector respecto a cambios de sistema de referencia. Entonces también el carácter de si es tensor o es escalar también depende, obviamente, del tipo de transformaciones que nosotros estemos haciendo. Esto nos demuestra que la energía, en particular, ella transforma como la componente de un vector, por lo tanto no es invariante. Los únicos invariantes son las cantidades escalares. Sin embargo, sí es una cantidad conservada. Sí es una cantidad conservada. Podemos tener cantidades al revés, ¿sí? Cantidades que son escalares, pero que no necesariamente son cantidades que se conservan, ¿sí? Entonces, bueno, eso para ejemplificar la diferencia entre invariantes y conservados. Listo. ¿Ya con eso le queda claro a quien hizo la pregunta? Sí, profe. Listo. ¿Podemos borrar esto? Y eso, de paso, me permitió introducir algo que es muy importante. Que se trata de el tensor. Fíjense que de alguna manera el momentum relativista no cambia. La definición del momentum sigue siendo masa por velocidad, pero es la masa relativista, o sea, el momentum es lo mismo. Y entonces el momentum va a ser masa por gamma por b. Eso lo vimos en la clase de ayer, eso lo utilizamos en la clase de ayer, ¿sí? Entonces, por favor, esto estudienlo también. Esto es importante, ¿sí? Esto es importante, así que por favor, ahí vamos llenando los gaps que tengan en relatividad especial, ¿sí? Entonces, poquito a poco, cuando se dé la oportunidad, vamos llenando esos gaps para que de alguna manera todos tengan más o menos, partamos de los mismos conocimientos, ¿sí? Estas deducciones, sobre todo las hago para nuestros estudiantes que no son físicos, que no tienen formación de física en el pregrado. Para ellos va a ser más importante. Y también para los físicos, no crea. A veces los cursos de relatividad no son lo mejor que uno diga. A veces es hasta más peligroso, a veces es más dañino que hayan visto un mal curso de relatividad. Sí, listo, que no hayan visto nada. ¿Sí? Porque a veces con un mal curso de relatividad se quedan con unas ideas locas y erróneas que no tienen nada que ver con lo que es el tema real. Mientras que quien no ha visto nada, está limpio, no está perjudicado. Listo, ¿ya puedo dejar de compartir? Bueno, supongo que sí. Listo, y aquí volvemos, entonces. Y entonces nosotros tenemos, vamos a ver, entonces, que las transformaciones canónicas nos van a permitir mapear un problema en otro problema con otras variables, con otro hamiltoniano, ¿sí? Por ejemplo, vamos a considerar el caso, o sea, lo ideal es llegar a un sistema de coordenadas, o lo ideal sería llegar a un sistema de coordenadas donde todas las coordenadas fueran cíclicas, por ejemplo. Porque si llegamos a un sistema donde todas las coordenadas fueran cíclicas, automáticamente se nos resuelve el problema. Démonos cuenta, ¿sí? Supongamos que
llegamos a un sistema de coordenadas, hacemos una transformación de coordenadas tal que en el nuevo sistema de coordenadas y con el nuevo hamiltoniano, todas las coordenadas son cíclicas. ¿Qué quiere decir cíclicas? Que no aparecen en el lagrangiano. Si son cíclicas, entonces la derivada de L respecto a Q es 0, y eso implica que la ecuación de Euler-Lagrange solamente tiene un término, tiene el término de la izquierda. Eso, lo que implica, y como este es el momentum, lo que implica es que la derivada del momentum respecto a alfa es 0, o lo que quiere decir es que el momentum es una constante de movimiento, alfa sub i. Como el hamiltoniano solo depende de los momentos, ya que todas las Q sub i son cíclicas, entonces nuestro hamiltoniano se convierte en una cantidad solamente de los momentos y en principio del tiempo, porque aquí ya no aparecen las Qs porque por definición son cíclicas, o sea, por definición no aparecen, entonces, no están dentro del hamiltoniano. Si H es independiente del tiempo. También es importante darse cuenta que si la coordenada es cíclica, en el lagrangiano también lo será en el hamiltoniano, porque la única diferencia entre el lagrangiano y el hamiltoniano es que al lagrangiano le agregamos, bueno, a menos el lagrangiano le agregamos el término P por Q punto. Y ni P depende de la Q, ni el Q punto depende de Q. Entonces, ese término P por Q punto no introduce una variable Q. Por lo tanto, si el lagrangiano si el lagrangiano no tiene Q, el hamiltoniano tampoco tendrá Q. O sea, eso es claro para todos. ¿Para qué Patiño eso es claro? Profe. ¿Sí? Keiter, te escucho. Sí, profe. Sí, es claro esa parte. Listo. Listo. Entonces, ahora, si H es independiente del tiempo, nosotros demostramos en la clase de ayer que la derivada total de H es igual a la derivada de H, la derivada parcial. Este es un resultado importantísimo, señores. Eso llévenlo en mente. Este resultado es importantísimo. Que lo vimos ayer, lo mostramos ayer. ¿Sí? Este resultado. Ups, no puedo. Que la derivada parcial de H respecto al tiempo es igual a la derivada de H respecto a T. Eso es crucial, eso es una cosa muy importante. Entonces, si H es independiente del tiempo, o sea, si no depende explícitamente del tiempo, entonces H es una cantidad conservada, simplemente, o sea, porque su derivada respecto al tiempo va a ser 0. Ahora, fijémonos en este caso, si Q sub i punto es igual a la derivada de H respecto a P sub i, pero como P sub i el momentum es alfa sub i, entonces esta ecuación de Hamilton, queda de esta manera respecto a alfa sub i. Ahora, alfa sub i es una constante. Las H's también son constantes. La derivada de una constante respecto a una constante, pues debe ser una constante, porque no la derivada de H respecto a alfa también será una combinación lineal de alfas, porque no le queda otra. No le queda otra. Lo único que hace la derivada respecto a alfa es disminuir la potencia de algunas de estas alfas, nada más. O sea, que si estaba alfa a la 5, la ponen alfa a la 4. Eso es todo, pero sigue siendo alfa constante. Entonces, la derivada de H respecto a alfa también es una constante, que solo depende de las alfa sub i. Y esa constante le llamamos omega sub i, de tal forma que Q sub i punto es igual a omega sub i. Q sub i punto, ¿quién es Q sub i punto? La derivada de Q sub i respecto a T, igual a omega sub i. Este diferencial del tiempo lo subimos y queda de Q sub i por omega sub i respecto al tiempo, integrando ambos lados. Entonces tenemos de Q sub i es igual a Q,
Y la integral de omega sub i respecto a t simplemente es el tiempo, más una constante de integración que llamamos beta. ¿Sí? ¿Y eso qué significa, señores? Eso significa que hemos resuelto el problema, porque nosotros tenemos la variable q como una función del tiempo. Claro, esa variable q puede ser muy diferente de la variable q del sistema original y se relaciona a través de ella por una transformación, por una relación, por una función de transformación. ¿Sí? Pero entonces lo que nosotros deseamos es tomar un problema y ese problema le vamos a hacer una transformación canónica a un sistema de coordenadas donde todas las coordenadas son cíclicas. En ese sistema resolvemos el problema y con las ecuaciones de transformación nos devolvemos a las coordenadas originales y ya está resuelto el problema. Pero no se hagan ilusiones, no se hagan ilusiones. Hay el principio de conservación del problema. Aquí, entonces, el problema se vuelve allá, entonces, ya el problema no es como tal resolver el sistema hamiltoniano, sino el problema se vuelve en encontrar las ecuaciones de transformación. O sea, el problema tiene que conservarse, porque un problema no va a ser más fácil porque se reparametrice. El problema es que, de alguna manera, el problema se pone en otro lugar. No en la relación, no en resolver el hamiltoniano, sino se pone en encontrar las ecuaciones de transformación. En la práctica, digamos, para cálculos, no es que represente algún beneficio desde el punto de vista de cálculo. Lo que representa es eso tienes un beneficio, pero desde el punto de vista de formalismo estructural. Porque como veremos más adelante, este tratamiento da una herramienta conceptual muy poderosa, ¿sí? Muy poderosa. Que permite ver la estructura de la mecánica cuántica de una manera muy diferente. ¿Ok? Sí, y va a ser importante para la mecánica cuántica, para entender la mecánica cuántica, no la mecánica clásica. Obviamente también la mecánica clásica, pero el formalismo va a ser importante para entender también la mecánica cuántica. ¿Ok? ¿Mm? Listo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Ahí es claro para todos? ¿Para Salazar Alejandro es claro? Sí, exacto. ¿Para Julio es claro? ¿Julio ya volvió? No, no está. Julio no está. Listo. Bueno, aquí es el comentario que le estaba haciendo. En la práctica ningún problema tiene todas las coordenadas cíclicas, pero mediante un cambio de variables apropiado es posible conseguir este resultado. Para este fin aplicamos las transformaciones de coordenadas para permitir momentos. Entonces, lo que estamos diciendo, fíjense, esta transformación de coordenadas es muy diferente a la que nosotros habíamos visto, porque ahora estamos permitiendo que en la ecuación de transformación de coordenadas estén involucrados tanto las variables como las coordenadas generalizadas Q, pero también sus respectivos momentos. ¿Por qué? Porque en el formalismo hamiltoniano Q y P están a un mismo nivel, ¿sí? Están a un mismo nivel. Entonces, debemos permitir esta clase de transformaciones. Esto ocurre en el espacio Q sub i, P sub i, T. El par ordenado Q sub i, P sub i se denomina espacio de fase. Algunos le llaman espacio fase, no sé, ahí. ¿Cuál será la forma correcta? Para mí es espacio de fase. Y el espacio de las Qs listo. Es para este espacio, o sea, es un cambio de coordenadas, no en el espacio real, no en el espacio, bueno, real no es una cosa que no sabemos qué es real, no en el espacio de configuración, o sea, no, que involucra
las coordenadas generalizadas Q1 hasta Qn, ese es que vamos a denominar de ahora espacio de configuración. Entonces vamos a tener dos espacios. Espacio de configuración son las Qs, que va de Q1 hasta Qn. Y el espacio de fase es el que involucra a las Qs y a los momentos. Pero claro, dependiendo del sistema de coordenadas, va a depender del espacio de fase, porque como hemos visto, esto y el espacio de configuración, porque ahora como todo se mezcla, pues esto también el espacio de configuración en cada caso puede ser una cosa muy loca. Listo. Las nuevas QSUIs y PSUIs deben ser coordenadas canónicas, para los cuales hay un hamiltoniano, K, tal que algunos llaman al hamiltoniano, lo llaman camiltoniano, para distinguirlo del hamiltoniano, pero es un hamiltoniano normal. Yo no lo, pues es un hamiltoniano, no lo voy a llamar camiltoniano. Lo denotamos con la letra K para distinguirlo, para decir que es el nuevo hamiltoniano asociado a las nuevas variables QSUI y PSUI, y debe satisfacer igual las ecuaciones de Hamilton. Si QSUI y PSUI son canónicas, deben satisfacer también el principio modificado de Hamilton, o sea, las variaciones de esta cantidad del F, lo que nosotros llamamos el F, también deben ser cero, al igual que las coordenadas originales. En las coordenadas originales también teníamos esto que se satisfacían, digamos, el principio modificado de Hamilton, o sea que esto es igual a cero. ¿Ok? 9.7 y 9.6 deben ser válidas simultáneamente, ¿sí? Deben ser válidas. Entonces, sí, Profe, ¿será que me puede hacer copiar lo de la página anterior? Que no listo, sí. alcanzo? ¿Me dices dónde? ¿Acá? Sí, ahí, un poco más abajo. Ahí después de estas son transformaciones. Eso ahí, gracias. Listo, profe, ¿puede bajar un poquito más? Sí, ahí estaría. Sí, podría bajar un poco más, profe. Sí, ahí estaría. Gracias, profe.
¿Listo? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, nosotros tenemos que, si los dos son válidos simultáneamente, de hecho, una forma como pueden ser válidos simultáneamente es que estén relacionados, ¿sí? Es que estén relacionados. Es decir, que Q sub I por P sub I menos H esté relacionado con P sub I, Q sub I menos K, módulo, o sea, por una derivada total respecto de F respecto al tiempo. Recuerden que F, que digamos que esa derivada de F respecto al tiempo no altera el principio variacional, o sea, no va a generar problemas. Una derivada total de una F, donde F es una función de Q y P, pero F también podría ser una función de Q pequeña y P pequeña, no de Q mayúsculas, porque simplemente se cambia de posición, lo mandaríamos a la izquierda que se le sume a este lagrangiano, eso no sería problema. Inclusive, puede ser una función combinada, puede ser una función de las Qs, de las Ps pequeñas, de las Qs y las Ps grandes. Esto se debe a que finalmente va a haber una relación entre las Qs pequeñas y las Qs grandes y entre las Ps pequeñas y las Ps grandes, de tal forma que al final del día nosotros, por ejemplo, si queremos podemos poner todo solamente en función de Qs pequeñas y P's pequeñas, o podemos poner todo en función de Q grandes y P's grandes. Eso no es problema, ¿sí? Porque van a existir esas relaciones de transformación entre los dos sistemas. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas ahí? Bueno, esto... listo. Veamos un ejemplo, ¿sí? Veamos un ejemplo, un caso muy sencillo. El caso, por ejemplo, supongamos que buscamos unas nuevas coordenadas Q' que sean simplemente la Q sea multiplicada por una constante μ y un nuevo momento que sea el viejo momento multiplicado por una constante B, μ. Esto es μ y μ, no B. La letra griega μ, como la de los neutrinos. Y entonces veamos qué sucede. ¿Qué sucede? Entonces tenemos nuestra ecuación. Como estas ecuaciones no involucran el tiempo, bueno, veamos a ver qué sucede. Veamos qué sucede. Entonces las relaciones de este tipo, nosotros sabemos que existen estas relaciones, lambda sub i, q sub i, esa es nuestra relación. Y ahora, supongamos que f es igual a 0. Supongamos que la f, ¿cuál f? Esta f. Supongamos que esta f es igual a 0. Y entonces reemplazamos. Nosotros sabemos que Q sub i es igual a Q' sobre μ. Y sabemos que P sub i es igual a P' sobre μ. Si nosotros reemplazamos en el lado izquierdo, o sea, si nosotros reemplazamos acá estas condiciones, entonces tendremos, en lugar de Q sub i, tendremos Q' sobre μ, en lugar de P sub i, tendremos P' sobre μ, y H quedará en función de las mismas cantidades. Y todo eso debe ser igual a P' por Q'. Esto es punto. Aquí no se ve ese punto. Q' punto. Q' punto. Menos K'. Y ahora comparemos, ¿qué nos da? Al comparar, fíjese, para que este término sea igual a este término, el lambda, este lambda debe ser igual a μ por b. Si lambda es igual a μ por b, el μ por b, este μ por b se cancela con el lambda y nos queda Q sub i punto por P sub i primado. O sea, nos queda este término, nos queda igual a este término. Eso significa que el K' debe ser igual a H. O sea, si ya igualamos estos,
Ahora lo único que nos queda es que el lambda por h debe ser igual a k', es decir, lambda por h debe ser igual a k'. Y esto es lo que se llama una transformación de escala, ¿sí? En general, uno puede asumir que lambda es igual a 1, ¿sí? O sea que mu por nu es igual a 1. Digamos, uno nunca, ese caso no es tan interesante desde el punto de vista teórico. Y entonces nos limitamos a ecuaciones de transformación de este tipo, con el lambda igual a 1, que es las mismas de arriba, excepto que con lambda igual a 1, eso es todo. Entonces nos quedamos con eso, esa es la ecuación 9.11 del libro. Las transformaciones canónicas que incluyen el tiempo se denominan, que no incluyen el tiempo, se denominan transformaciones canónicas restringidas. Eso es muy importante. Cuando veamos la ecuación de Hamilton-Jacobi, entonces van a ver ecuaciones para transformaciones canónicas restringidas y para transformaciones canónicas en general, que sí pueden depender del tiempo. Ahora, supongamos que, por ejemplo, f es una función que depende de las q pequeñas, de las q grandes y del tiempo. Puede inventarse, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si tiene esta dependencia. Entonces, lo escribimos en nuestra ecuación. Nuestra ecuación es esta. P sub i por Q sub i punto menos h es igual a P sub i por Q sub i punto menos k más derivada de F1 respecto al tiempo. Entonces, pero la derivada de F respecto al tiempo, hay que ver de quién depende F. F depende de las Qs pequeñas, de las Qs grandes y del tiempo, ¿sí? Entonces, la derivada de F, entonces la derivada de F1 respecto al tiempo, más la derivada de F1 respecto a las Qs pequeñas por Q punto, más la derivada de F respecto a las Q grandes por Q punto, porque esas son las tres variables de las que depende el F. Ok. Y ya que las coordenadas son independientes, o sea, en ambos casos estamos asumiendo que las dos son coordenadas generalizadas en los dos sistemas, entonces las variaciones respecto a Q sub i punto y Q sub i punto deben ser cero, o sea, esas deben ser cantidades como linealmente independientes. Entonces, miremos todo lo que depende de Q punto. ¿Qué depende de Q punto? Aquí, de Q punto depende este P sub i, entonces lo ponemos acá. Por aquí, ¿qué otra cosa depende de Q punto? Este Q sub i punto también tiene como de F1 de Q sub i, lo ponemos acá. Como estaba positivo, como lo pasamos al lado izquierdo, quedó negativo. Listo. Está el menos el hamiltoniano. El hamiltoniano aquí lo pasamos a la izquierda, igual. Y ahora, ¿qué depende de Q punto? Está aquí Q punto. ¿Quién es proporcional? Está este P sub i más este otro, este de F respecto a Q sub i también es proporcional a Q punto, o más bien, se va multiplicando con Q punto, entonces podemos sumar y ya, ahí nos quedó. ¿Y qué podemos decir ahora? Si esas cantidades Q punto y Q punto varían de manera independiente, entonces debemos decir si son linealmente independientes, entonces estas cantidades, sus coeficientes deben ser cero, es decir, eso significa que P sub i debe ser igual a la derivada de F1 respecto a P sub i, que P sub i grande es igual a menos derivada de F1 respecto a Q sub i grande, coma, y que los demás términos, o sea, el H, y que el K debe ser igual a H más derivada de F1, o sea, estos tres términos deben cancelarse. ¿Sí? El menos h más k por derivada de f1 respecto al tiempo. O sea, y para que se cancelen, debe cumplirse esta igualdad, que k es igual a h más derivada de f1 respecto al tiempo. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas, comentarios? ¿Esto es claro para todos? ¿Esto es claro para Julio? Sí, doctor, gracias. Listo. Para Alejandro Salazar, ¿es claro? Sí.
Listo. Ok. Entonces, en esta ecuación, esta 9.14a, P sub i es una función de Q sub J y Q, porque F1 es una función de estas dos variables, Q sub J pequeña y Q sub J mayúscula. Entonces, esto nos da una ecuación que relaciona el P con estas variables, con estas dos Q. Nosotros podríamos resolver esta ecuación, invertir esta ecuación para hallar las Q sub i como una función de las Q, de las P y el tiempo, ¿sí? Porque es de lo único que depende, ¿sí? O sea, aquí está involucrado el P pequeño y en el F1 está el Q y el P y el tiempo. Entonces, de acá podremos despejar el Q. De esa ecuación podemos despejar el Q. De acá, si ya tenemos el Q, ese Q lo podemos reemplazar acá y obtener el P como una función de P pequeña y Q pequeña, ¿sí? Porque aquí el P está dependiendo del Q pequeña y el Q grande. Pero si queremos el P grande en función de Q pequeña y P pequeña, entonces el Q que aparece acá, utilizando esta ecuación, nos puede servir para que este P ya quede en función de Q, P y T, y ahí ya tenemos una transformación de coordenadas. Tenemos una transformación. O sea, la función F1 nos está induciendo una transformación de coordenadas. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Supongamos que la función independiente es F igual a F2, a una F2 que depende de Q pequeña, pero ahora en lugar de depender de Q grande, la vamos a poner a depender de un Q, de un momentum P, de un momentum P. ¿Ok? Ok. Entonces, y le restamos Q sub i por P sub i. El restarle esa Q sub i, P sub i, también tiene un propósito, como veremos ahorita. Tiene un propósito. Listo. Las variables todavía no satisfacen las ecuaciones de movimiento. Así que las variaciones de Q. Ese era un comentario que yo hacía arriba, estrellita. Este era estrellita. Era un comentario que yo hacía respecto acá. Las coordenadas son independientes. Y hacía estrellita y entonces es un comentario. El comentario era que las variables todavía no satisfacen las ecuaciones de movimiento. Las variaciones de Q y Q, de Q grande y Q, o igual Q punto y Q punto, deben ser independientes, porque todavía no hay una relación entre ellas formal. Ok. Ahora fijémonos en este caso, en el F2. La diferencia del F2 respecto al F1 es que hemos cambiado el Q grande por el P grande, ¿sí? Y restado este término, que dijimos que tenía un propósito. Ya vamos a ver cuál es el propósito. Entonces ese es el F. Y simplemente reemplazamos el F en nuestra ecuación acá, que venimos manejando. Y aquí igual. Para hallar la derivada de f, hay que tener en cuenta de las variables que tenemos. La f2, como el f depende de f2, la f2 depende de q y de p mayúscula, entonces es la derivada de f2 respecto a q sub i por q sub i punto, más derivada de f2 respecto a p mayúscula por p mayúscula punto. Y puede depender también del tiempo, entonces la derivada de f2 respecto al tiempo. Y aquí viene la derivada de Q sub i, P sub i respecto al tiempo. Entonces, esto será, como se está restando, es menos Q sub i punto por P sub i, menos Q sub i por P sub i punto. Y ahí es donde uno ve para qué se metió este término. Este término se metió para cancelar esta cantidad, para que se cancele P sub i por Q sub i punto. ¿Sí? De tal forma que ahora, digamos, el término con Q sub i punto ya no aparece más. Eso, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí hay un P sub i punto.
Si supongamos que no quitamos este término, que lo dejamos. Supongamos que lo dejamos. Entonces aquí tendríamos Q sub i punto, aquí tenemos un Q sub i minúscula punto y aquí tenemos un P sub i mayúscula punto. El de la mitad, este se puede pasar para el lado izquierdo y se cancela con este. Ese no hay problema. Pero aquí este Q sub i punto y este P sub i punto no tendría nada que hacer porque este es P sub i, este punto y Q sub i punto, lo que nos diría, si lo dejamos así, lo que resultaría es que el nuevo P sub j es 0 y que la derivada de f también es 0. Y puede ser, o sea, no estoy diciendo que no sea posible. Listo, si quiere, si quiere hágalo así. Pero listo, un sistema donde el nuevo momentum P sub i es 0, esto a lo mejor puede ser también de interés, ¿sí? Pero no es el caso en el que estamos interesados en este momento. A nosotros nos interesa un sistema donde se genere una digamos, en este caso estamos interesados es en generar una ecuación, digamos, no trivial para el P, y por eso se introduce este término para que mate este Q sub punto y lo deje en función de P sub punto, y ahí sí ya se va a generar un término que es lineal en P sub punto y que se va a cancelar con este otro. Entonces aquí ya tendremos esto. Tendremos derivada de f2 respecto a p menos q sub i, o sea, que viene de este término, que no existiría este término. Y eso nos permite poner q sub i como una función de la derivada de f sub 2 respecto a p sub i. Eso nos genera una transformación. Las componentes digamos, que dependen de q sub i punto, esas sí valen, digamos, se cancelan también de manera independiente, y los términos independientes deben cancelarse entre ellos. Eso nos da tres relaciones. La primera es que derivada de f2 respecto a p sub i es igual a q sub i. La segunda es que p sub i es la derivada de f2 respecto a q sub i. Y la tercera que k es igual a h más derivada de f2 respecto a t. Y ese es el segundo tipo de interés. O sea, tipos de transformaciones de f's hay infinitos. Infinitos. Un infinito continuo. O sea, hay todo lo que quieran. Pero van a haber 4 casos grandes de interés. El primero, el Q sub 1, esto involucra únicamente coordenadas del espacio de configuración en ambos espacios, o sea, Q pequeña y Q grande. La segunda tipo de coordenadas involucran Q pequeña, pero ya el P grande, o sea, se hace una variación. ¿Listo? Listo. Aquí resumimos los 4 casos, no los vamos a demostrar, simplemente ya con 2 es más que suficiente. Las del tercer tipo, el F es F3, y va a depender, y ya la diferencia respecto a F1 es que se cambió el Q pequeño por el P pequeño. Fíjese, en el F2 se cambió el Q grande por el P grande. O sea, mientras que para la F3 lo que se cambia no es el Q, sino lo que se cambia es el Q pequeño. No el Q grande, sino el Q pequeño. Y entonces ya para el F3 el Q pequeño se cambió por el P grande, el Q se deja igual. Y se adiciona un término para evitar trivialidad. Y en el último caso, se cambian las dos, o sea, se cambia el Q y se cambian los dos Qs y se cambian por P y P. Un segundo.
Un segundo, ya continuamos. Escriban mientras tanto. ¿Necesitan copiar algo más arriba? ¿O ahí está bien? Ahí está bien, profe.
Qué pena, qué pena. Listo, ¿ya copiaron? Sí. Supongo que sí. Listo. Vamos a ver algunos casos que son triviales, pero que son importantes para, que, digamos, a pesar de ser casos triviales, son importantes. Por Profe, yo ejemplo, tengo una pregunta. ¿sí? En este caso, pues F representa esa función F, ¿nos permite transformar del espacio de configuración al espacio de fase o no siempre? El F induce una transformación de coordenadas en el espacio de fase. ¿Sí? O sea, el espacio de fase es el hecho de los P's y las Q's, y Ya. ellos se mapean dentro de otros Q's y P's inducidos por este F. ¿Ok? Y el F induce esas coordenadas de transformación. ¿Listo? Pero ¿Sí? entonces, no al espacio de configuración, no. Uno puede ver para ciertas elecciones muy particulares, pueden haber Fs que induzcan transformaciones dentro del espacio de configuración, o sea, porque pues serían de alguna manera transformaciones algo triviales, que también pueden, o sea, porque como el espacio de configuración es también parte del espacio de fase, o sea, el espacio de configuración es el espacio de las Qs. Eso no es parte del espacio de fase. Dentro del espacio de fase, dentro de las posibles transformaciones del espacio de fase, están aquellas transformaciones que mapean el espacio de configuración dentro del espacio de configuración, ¿sí? Esa es una clase muy particular de fase, ¿sí? Ese es un posible ese es un posible que ese es un posible conjunto de transformaciones, las que mapean en el espacio de fase, las que mapean el espacio de configuración dentro del espacio de configuración. Pero es un caso, en este caso es un caso particular. En general van a ser transformaciones que mapean espacio de fase dentro de espacio de fase, pero en otras coordenadas. ¿Eso le aclara? Sí, sí, profe. Listo. Entonces veamos estas. Por ejemplo, supongamos que, entonces, de mnemotecnia. Entonces, todas dependen del tiempo. Los cuatro casos que hemos mencionado, todos dependen del tiempo. Entonces, no vamos a hacer énfasis en la dependencia con el tiempo. La primera depende, Q pequeña, Q grande. Eso es F1. F2, Q pequeña, P grande. O sea, se cambió el Q grande por el P grande. F3 va a ser P pequeña, Q grande. O sea, respecto a la primera, respecto a F1, se cambió el Q pequeño por el P grande. O sea, el Q3 va a ser P pequeño por Q grande. Y la cuarta, se cambiaron las dos respecto a F1. O sea, va a ser P pequeño y P grande. Ya no aparece ninguna de las Qs. ¿Sí? Ese es el F4. ¿Listo? Eso como una forma mnemotécnica. Entonces vamos a ver un caso F2 que involucra coordenadas pequeñas con coordenadas de momentum grandes. Y aquí hay implícita una suma. Esta es la suma sobre los is. Ahí se está sumando. Entonces, nosotros de la tablita, aquí en esta tablita podemos ver para cada uno de los casos cómo vienen las coordenadas. En el caso de F2, fíjense cómo van las coordenadas. Es esta. F2, la derivada de F2 respecto a Q pequeña es igual a P pequeña, y la derivada de F2 respecto a P grande también de Q grande. Otra cosa que es de mnemotecnia. Las derivadas de las Qs siempre van a generar P's, y las derivadas de las P siempre van a generar Qs. En módulo de algún signo, por ejemplo, fíjense acá, la derivada de F respecto a Q da un P, y la derivada de un F1 respecto a un Q también da un P. Lo que no sabemos es si el P es grande o el Q es pequeño, o sea, eso es diferente, pero
pero eso también sirve para recordar. Siempre está eso. Por ejemplo, la derivada de f respecto a p da un q y la derivada de f4 respecto a p grande da un q. ¿Listo? Entonces todo eso es como para las derivadas de las funciones, de estas 4 funciones generatrices, que no son las únicas, como digo, hay infinitas, pero estas son las que sirven por lo menos para muchos aspectos prácticos. Esto, listo. Entonces estamos en el caso 2 y la derivada de f2, como f2 depende del q grande, entonces será la derivada de f respecto a ese q grande y debe dar un q, pero nos da el q grande, porque el q pequeño ya está dentro del f, entonces nos debe dar el q grande. Este es q sub grande, y la derivada de f2 respecto a q pequeño nos da el p pequeño, ¿sí? Entonces hagamos cuánto es la derivada, cuánto es q sub j. Q sub j va a ser la derivada de p sub j de q sub i por p sub i. Aquí hay una suma sobre los i's. Entonces, cuando deriva respecto a P sub J, este es P sub I, aquí da un delta JI y nos queda Q sub J. Es decir, el QJ grande es el mismo QJ pequeño, no hubo un cambio. Eso quedó la misma variable. Y ahora respecto a los P's. Respecto a los P's, nos dio la derivada de esto, aquí con este delta JI queda los P's, es decir, el P pequeño es igual al P grande. Y esto, como este F no depende del tiempo, porque ya vimos que solamente depende de Q y de P, entonces en este caso la derivada parcial respecto al tiempo es 0 y nos queda que K es igual a H. Y lo que vimos es que ahí hicimos simplemente la transformación identidad. Esa es la identidad, el caso más sencillo. Entonces ustedes miran, bueno, ¿y para qué nos hace gastar tiempo ahí viendo una transformación de coordenadas que no hace nada? Por dos cosas. Primero, mostrar que en efecto se puede generar la identidad mediante un F2. Y segundo, más adelante vamos a ver que ciertas transformaciones pequeñas van a ser pequeñas variaciones respecto a la identidad. Y ahí ese F2 nos va a ser útil cuando consideremos variaciones pequeñas, o sea, transformaciones infinitesimales. ¿Ok? ¿Ahí hay preguntas, comentarios, dudas? Listo. La siguiente tipo de transformación que puede ser de interés son las que generan transformaciones puntuales o lo que llamábamos configuraciones entre coordenadas del espacio de configuración entre sí sin mezclar con las P's, como las que nosotros habíamos visto al comienzo cuando hablábamos de las transformaciones o mejor dicho, coordenadas holonómicas. Esto es lo que acaba de mencionar el compañero. El compañero nos mencionó transformaciones dentro del espacio de configuración. Estas se generan de esta manera. ¿Cómo se generan? Aquí se pueden generar con un tipo de transformación tipo 2 que involucre una función f sub i que depende de todos los q's y un p sub i. O sea, hay muchos f's, hay muchos p's. Y esto, como es un tipo 2, nosotros sabemos que el P sub J es la derivada de F2 respecto a Q sub J, porque eso es lo usual para las tipo 2. Y esto será la derivada de F sub I respecto a Q sub J, porque estas dependen respecto a Q sub J, el P sub J no. Y la Q sub J es la derivada de respecto a P sub J, en el caso de las F sub 2. Y esto nos da las Fs. Fíjense, aquí nos quedó las Q sub J como combinaciones de funciones que solamente dependen de las Q sub 1 hasta las Q sub n y del tiempo. Y esto es lo que nosotros llamamos una transformación puntual. Una transformación puntual. Bueno, pero hay que tener cuidado porque en los momentos, en el cambio de los momentos sí puede estar involucrado, algo que mezcle momentos con espacio de configuración, pero al menos a nivel de coordenadas sí nos da una transformación puntual, ¿sí? Listo. En general, esto será cierto para cualquier f de esta forma, ¿sí? Que sea un f sub i,
multiplicando el P sub I más un G que dependa de las Q1 hasta las Q1. Se va a cumplir exactamente lo mismo, porque en este caso P sub J será la derivada de F2 respecto a Q sub J, que será la derivada de F sub I respecto a Q sub J más la derivada de G respecto a Q sub J, y esto queda como una matriz, de P por la derivada de G respecto a Q. Y esto se puede escribir matricialmente así, de esta manera. Ojo, en el libro, en el Goldstein está mal. Ahí, ojo, ojo con esto. Ojo pelado. Ojo. Listo. ¿Sí? Entonces, no tengan mucho cuidado ahí. ¿Listo? Ahí en el Goldstein la tienen la traspuesta. ¿Listo? Pero pues, en últimas, lo que queríamos ver era que los momentos van a ser de esa manera. Listo. Sí. Es decir, y en notación de índice sería P sub J igual a la derivada de F respecto a Q, la componente JI por P sub I. Y aquí nosotros podemos en particular saber quiénes son las P grandes, que son las que nos interesan, son las nuevas coordenadas. Y aquí se puede despejar las P's, teniendo que esto es una matriz, entonces si pasamos esto al lado izquierdo, nos queda este vector igual a esta matriz por P, y aplicando el inverso de esta matriz podemos despejar y saber quién es P. ¿Listo? Aplicando en la matriz inversa. Otro ejemplo útil lo veremos en la próxima clase porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Listo? Entonces, señores, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Entonces nos vemos el lunes. ¿Ok? Gracias, profe. Profe, una pregunta, por favor. Sí. Profe, y el taller al fin, ¿cuándo nos lo envía? Porque estaban revisando las fechas y solo tenemos ya 2 semanas de que terminamos el 12, esa parte de mecánica analítica. Sí, sí. El taller de esta parte yo espero enviárselos el mismo lunes, pues, o de pronto este fin de semana se lo envío, ¿no? Sí, ya para que vayan trabajando sobre eso, ¿listo? Ok, voy a ver si se lo puedo enviar, a ver si se lo puedo enviar mañana, ¿ok? ¿Listo? ¿Listo, señores? Que voy a ver si se lo envío mañana, ¿ok? El nuevo taller, ¿listo? Bueno, muchas gracias, señores. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen fin de semana. Lorena. Sí, señores. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego, Julio. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Sí, sí, señor. Sí.